Así que, sin más dilación, os dejo con la ponencia Star Wars y la tradición clásica. ¿Quién es Maz Kanata? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la organización que me haya invitado a participar otra vez. En este caso, en este ciclo es la primera vez, pero es la segunda, que tuve la suerte de participar en la última sobre de los Inklings y Tolkien. Beatriz ha desvelado un poquito de qué se trata la charla. Cuando me invitaron para participar aquí, no tenía muy claro de qué podía hablar yo, porque yo no soy un especialista en mitos, ni mucho menos en cine, simplemente soy un aficionado. Y Raúl me comentó, trata del tema que a ti te parezca siempre que tenga una relación con algo que sea mitológico. Y entonces dije, pues bueno, pues si puede ser juntar algo que me gusta, que son las aventuras épicas, con otra cosa que me gusta, que es la literatura clásica, ¿por qué no? Y me pasé todo el verano dándole vueltas. ¿Qué presento, qué presento, qué presento? Y entonces se me ocurrió que podía presentar una escena, es solamente una escena, del Despertar de la Fuerza en que aparece Maz Kanata. No sé si conocéis quién es Maz Kanata los que estáis aquí presentes. Algunos, los seguidores de la saga seguro, los que no, pues seguramente no sepáis ni quién es, porque bueno, igual Rey os suena, o Poe Dameron os suena, o Luke Skywalker seguro, o Anakin Skywalker seguro que os suena, ¿no? O Darth Vader o de Maul. Bueno, eso seguro que os suena. Pero Maz Kanata seguramente no. Y tiene un papel clave en la última de las trilogías, en la que está saliendo ahora, bueno, que va a salir ahora o ha salido ya el tercer y último episodio. Para esta charla no nos interesan el único episodio que nos interesa es el episodio 7, ¿de acuerdo? Así que no esperéis tampoco que yo vaya a descubrir ningún misterio, más allá que apuntar quién puede ser Rey, ¿vale? Porque esa escena en la que aparece Maz Kanata, si lo leemos a la luz, si lo interpretamos a la luz del personaje que yo propongo que está detrás, nos dará la pista de quién es, ¿vale? Estáis aquí alucinando un poquito, pero bueno, ya veremos a ver. Vale, empezamos. Bien. Maz Kanata, bueno, la saga ya sabéis que tiene 9 episodios en los cuales, en la primera trilogía, encontramos cómo un niño elegido se convierte en un malvado, en la segunda, cómo el hijo de ese niño elegido tiene que redimir a su padre por haber caído en el lado oscuro, y en la tercera no sabemos muy bien lo que ocurre. Solo sabemos que sigue esa lucha entre el bien y el mal. Como los seguidores de la saga sois tantos, pues ¿qué han hecho los productores? Pues hacer spin-offs, es decir, capítulos que completen esos huecos que quedan entre un capítulo y otro, y entre una trilogía y otra. Entonces, como acabo de decir, no esperéis ver en esta charla, no interpretéis a Maz Kanata a la luz de elementos como estos, ¿de acuerdo? No porque no estén bien, sino porque no nos interesan. A ver si ahora salta rapidito y vemos. En el vídeo que vais a ver es un detalle muy pequeñito de cómo Maz Kanata ayuda entre el episodio 5 y 6, es decir, entre el Imperio contraataca y el retorno del Jedi, a liberar a Han Solo, que os recuerdo que estaba congelado en las garras de... Bien, como habéis visto, este tipo de episodios van completando lo que es toda la saga, pero a nosotros hoy no nos interesa eso, como he dicho, solamente nos interesan las películas tal y como han sido ofrecidas en el cine, ¿de acuerdo? Ni siquiera las versiones extendidas. Eso nos da un poquito igual también. Vale. Mi idea es que este sea el punto de partida de la charla. Como dice T.S. Eliot, en La función social de la poesía, si no tenemos una literatura viva, nosotros nos tornaremos más y más alienados de la literatura del pasado, a menos que exista una continuidad entre esa literatura y lo que se está realizando ahora. Aquella literatura del pasado nos resultará
extraña como le resulta extraña a los que no conocen la literatura de una lengua. Que eso es un poco lo que sucede hoy en día. No conocemos los autores de la antigüedad y entonces nos resulta muy extraño cuando vamos a ellos, nos resultan muy extraños y muy alejados de nosotros. Bien, esa es la idea de la que parte esta charla. Que la saga tiene referencias al mundo clásico occidental es muy evidente, pero también tiene influencias a otras culturas, a otros momentos de la historia. No solamente tiene guiños al mundo clásico grecorromano, sino que también lo tiene a mundos clásicos de otras culturas, en especial a las orientales. Por ejemplo, en el episodio 1, La amenaza fantasma, encontramos referencias al budismo. Pues ese niño elegido, Anakin, que tiene un aura especial, recuerda al Dalai Lama, mientras que el villano, Darth Maul, que es su antagonista, recoge en su ser elementos terroríficos, no solo para el budismo, sino también para otras culturas como la cristiana, etc. Y esto no es algo que diga yo, esto lo dice el mismo George Lucas. En otro nivel referencial encontramos, y es lo que estáis viendo ahora en pantalla, semejanzas a elementos marciales de culturas orientales, como es el casco de Darth Vader, que tiene su origen en los de los samuráis japoneses. Otro tanto sucede con las espadas láser, que tienen también su origen en las katanas samuráis, o con la Guardia Imperial, cuya estética está relacionada también con esta casta de guerreros japoneses. Por otro lado, el que el emperador, o Darth Vader en este caso, tenga una Guardia Imperial específica que sirve para proteger y para mostrar su estatus, también nos recuerda, y esto hace hilo con la cultura occidental, a esa guardia pretoriana que tenía el emperador romano. Bien, tanta referencia al mundo marcial nipón responde sin duda a la imagen mítica de estos guerreros, de los samuráis, la imagen mítica que tienen en nuestra cultura occidental. Al mismo tiempo, tiene una relación muy grande con que entre los años 60 y 80, con la llegada del cine japonés a los Estados Unidos, ahí ejerció también una grandísima influencia, como demuestran, por ejemplo, las películas de Kurosawa, Los 7 samuráis, que después tiene un remake que es Los 7 magníficos, o Rasodon, o Los 47 Ronin, etc. Estas películas influyen en la forma de contar también la historia, la saga de la Guerra de las Galaxias. Otro ejemplo de la interculturalidad de la saga es la manera en que se presenta la lucha del bien y el mal, que tiene claras reminiscencias orientales. La fuerza, al igual que el yin y el yang, está conformada de igual manera por el bien, que sería el lado luminoso, y por el mal, que sería el lado oscuro. Y no se concibe la fuerza si no está compuesta por estos dos elementos. Y estos son algunos de los elementos más ilustrativos, los más ilustrativos, porque hay cientos y cientos, y nos paramos a observar los 9 capítulos, o cualquiera de ellos, las referencias son innumerables. Bien, todos estos guiños forman parte de la estructura de la saga desde sus inicios, y resulta de lo más comprensible, puesto que la temática, como el momento histórico en que se diseñó el argumento principal, así lo reclamaban. Se trata de una obra en la que se reivindica la polifonía que existe bajo la libertad y bajo la democracia, que representarían el bien, es decir, el lado luminoso, frente a la unidad, armonía y monolitismo que imperarían en una dictadura. Y esa es la razón por la cual, así lo entiendo yo, a los personajes que habitan en el lado luminoso, como podéis ver, por un lado se les ve las caras, cosa que a los del lado oscuro no, porque son robots. Son individuos cuya individualidad no importa frente a la del lado luminoso, en que sí importa, y si os fijáis también los uniformes, etcétera, son completamente distintos. No hay, es la contraposición, entre la libertad frente a la esclavitud, a la servidumbre. Si esto era así en los episodios 4, 5 y 6, que son los rodados en los años 70-80 del siglo pasado, al final de la Guerra Fría, mucho más lo es hoy en día, cuando la globalización ha permitido no solo que esas ideas que se apuntaban entonces se hayan desarrollado
y extendido a lo largo de todo el planeta, sino que la saga pueda recoger nuevas inquietudes o realidades sociales que han surgido a lo largo de estos casi 40 años. Y es lo que sucede, y no sé si os habréis dado cuenta, pero bueno, supongo que sí, porque es lo más llamativo, es lo que sucede, por ejemplo, que el papel heroico principal lo desempeña una mujer frente a un hombre. El protagonista principal en la trilogía final es Rey, frente a la segunda trilogía o la primera trilogía, según hablemos de cuándo han sido rodadas, que sería Luke Skywalker o Anakin Skywalker. Bien, en este mismo orden de cosas tenemos la composición heterogénea del grupo de héroes frente a la de los malvados. La de los héroes es un grupo en el que recoge la variedad étnica de la sociedad americana, es decir, tenemos una mujer, en principio de origen europeo o de ascendencia europea, con un héroe, Poe Dameron, que también es europeo, pero luego tenemos un personaje nuevo, que es Finn, que es un personaje de color, frente a en la trilogía primera, en la que tanto Luke como Leia como Han Solo, que son los principales, son los tres de origen europeo, caucásico. A este respecto juega un papel simbólico más que destacado el hombre que veis en pantalla, el personaje que veis en pantalla, que es Finn, no solo porque sea de color, sino porque hace algo, nos descubre algo que no sabíamos, que es que en las tropas imperiales, o al menos en los individuos que conforman las tropas de la Primera Orden, que son las herederas de las tropas imperiales, no están formadas por robots, por autómatas, sino que son seres humanos. Eso no se ve en las primeras películas. Cuando los van matando a los soldados, son robots. Aquí nos demuestran que son personas. Lo que están es alienadas. Es decir, son robots en el sentido etimológico del término, porque no sé si sabéis, robot lo que significa es esclavo. Así pues, nos encontramos ante una saga que está repleta de alusiones a muchos mundos. Y si todo él no fuera ya enorme, el tejido referencial se complica aún más por la forma en que se han rodado los diferentes episodios. Esta forma de rodar los episodios ha generado un nuevo mundo de relaciones intertextuales. El hecho de que el episodio séptimo, El despertar de la fuerza, fuera rodado no tras el episodio sexto, El retorno del Jedi, como era esperable, sino después de la tercera entrega, que sería La venganza de los Sith, ha hecho que se generen nuevas referencias entre la trilogía del capítulo cuarto, quinto y sexto, y ese séptimo que vuelve a recoger toda la mitología anterior. Es decir, y esto se debe a que, por un lado, se han insertado en medio el rodaje de los 3 primeros capítulos, porque han pasado casi 40 años desde que se rodaron los primeros hasta que se ha rodado este capítulo séptimo, y porque se ha producido también, y esto es muy importante, un cambio en la dirección de la saga. El hecho de que no sea George Lucas y sea JJ Abrams el que dirige esta última película hace que JJ Abrams dedique mucho espacio a homenajear al maestro. ¿Vale? Así, el episodio séptimo, por un lado, abre la trilogía final y es el prólogo de la aventura nueva. Por otro lado, es el epílogo para muchos elementos de la trilogía anterior. Por eso aparece Leia, que muere en el capítulo siguiente, y por eso muere Han Solo también ahí, porque eso confiere el cierre a esos aventureros de la temporada de los capítulos 4, 5 y 6. De hecho, la parte principal del argumento de esta séptima entrega es prácticamente un compendio del episodio cuarto, Una nueva esperanza, en la que se nos presenta a los protagonistas cuando tratan de destruir la primera estrella de la muerte, y del 6, El retorno del Jedi, en el que tratan de destruir una segunda estrella de la muerte desde el planeta de los Ewoks. La diferencia entre uno y otro argumento es que se sustituye la redención de Anakin Skywalker por la búsqueda de su hijo Luke Skywalker. De hecho, estos fans aférrimos de la serie, hay un fan que ha descubierto entre la primera trilogía y esta película hasta 66 referencias. En ocasiones,
ese tan nutrido tejido de referencias se entrecruza de tal forma que un mismo elemento remite simultáneamente a varios hipotextos. En este caso es difícil distinguir cuál de los dos es el principal, si es que se puede hablar así. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con las carreras... Estas son las, por ejemplo, es un ejemplo de las referencias que hay entre los episodios anteriores, los primeros rodados, y este último, ¿no? Leia es torturada por Darth Vader en el episodio 4, Una nueva esperanza, y Poe es torturado por Kylo Ren en el episodio 7. Y si vemos, el tipo de tortura es exactamente igual, es mediante telepatía, pero hay un cambio aquí también. La persona a la que torturan en el primer episodio es la princesa Leia y en el segundo es Poe. Bien, la diapositiva que quería mostraros ahora era esta otra. Entonces, en las carreras de vainas, estas carreras de vainas del episodio 1, de la amenaza fantasma, ¿a qué están haciendo referencia? A las carreras de cuadrigas, por ejemplo, que aquí os he cogido un mosaico que ha aparecido en Cartago. O la gran arena de Mos también en episodio 1, que hace evidentemente clara referencia al circo romano de Roma. ¿Están haciendo referencia a estos elementos o están haciendo referencia a otras películas que hacen referencia a esos mundos? ¿Cuál es la referencia principal? No se sabe, tampoco importa, pero no se sabe. Entonces, porque es evidente que la carrera de vainas está haciendo referencia a la carrera en Ben-Hur y la arena de ¿cómo es este planeta? Geonosis, en el episodio 2, en el ataque de los clones, está haciendo referencia al circo romano o está homenajeando a Gladiator. Aquí no se ve muy bien, pero la arena de Geonosis también tiene estatuas, como veis en la arena del anfiteatro Flavio. ¿De acuerdo? Pero el mundo de las referencias no acaba aquí, puesto que además de instituciones, costumbres, textos, etc., también encontramos referencias a personajes, que es lo que nos interesa hoy. Con ellas sucede lo mismo que con las referencias últimas que hemos comentado. No es sencillo distinguir si se refieren a personas reales, a personajes literarios o a personajes de ficción cinematográfica, etc. Es lo que aparece aquí con Maz Kanata. La que aparece arriba a la izquierda es la actriz Lupita Nyong'o, que es la actriz que encarna a Maz Kanata, que es la mujer o el ser naranja, ¿de acuerdo? Y si todo esto no fuera suficiente, también ocurre, como en cualquier historia épica, y como comentó Beatriz, que en ella subyace un argumento básico independientemente del momento y del lugar de su composición, como el mismo Lucas reconoce en la entrevista que concedió para la biografía de Joseph Campbell, A Fire in the Mind. Joseph Campbell, Fuego en la mente. Dice así: se me ocurrió que en realidad no representaba el uso moderno de la mitología. Así que empecé a investigar por mi cuenta en profundidad sobre los cuentos de hadas, el folclore y la mitología, y me dio por leer los libros de Joe Campbell. Antes no tenía noticias de estos libros, y fui muy inquietante porque en la lectura del Héroe de las Mil Caras empecé a darme cuenta de que mi primer proyecto, La Guerra de las Galaxias, estaba catando motivos clásicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia, por un lado, todas las historias épicas remiten a un solo mito, pero al mismo tiempo lo que nos está diciendo es que cada uno de los personajes que aparecen en esas historias épicas también tienen ya un arquetipo, ya fijado previamente. Y esto es importante en nuestra aventura, porque la saga de forma voluntaria mezcla elementos de tradiciones distintas, con lo que esos arquetipos primigenios están descritos con elementos de más de una tradición. Lo que hace un tanto más complicado, y por eso más entretenido y más interesante, o así lo veo yo, identificar quién es quién. Y es lo que vamos a intentar hacer hoy aquí con Maz Kanata, identificarla con un personaje de los muchísimos que hay y de los que de los muchísimos que existen de la tradición grecorromana. El primer paso será identificar el papel de la escena y la función que en ella desempeña nuestra protagonista. El segundo, establecer en qué punto del viaje del héroe de Campbell se sitúa. Y por último, analizar y comparar la función de aquel personaje que nos parece que se corresponde con el arquetipo con el papel que realiza Maz en la siguiente escena. A ver si se ve bien. Esta es un poquito más larga que la anterior, ¿de acuerdo? Es la escena de la que os he hablado desde el principio. Hacia abajo. Vale.
Según Campbell, aquí vamos a seguir la estructura del viaje del héroe según Campbell, el viaje que ha de realizar un héroe para convertirse en tal o para ser tal se divide en 17 etapas, con 3 bloques principales, que serían la salida, que tiene 5 etapas, la iniciación, que tiene 6, y luego el regreso, que tiene otras 6. A nosotros, de todas estas etapas, nos interesa únicamente las 3-4 primeras de la salida, es decir, la llamada de la aventura, el rechazo de la llamada, la ayuda sobrenatural y el cruce del primer umbral, si podemos aceptar que cuando sale corriendo Rey está cruzando el primer umbral. Bueno, yo no lo tengo ahí claro, pero bueno, tampoco nos importa demasiado. Rey, como habéis visto, intrigada por unos gritos que la confunden, desciende por una galería que le conduce a una caja que contiene una espada láser. Al cogerla, lo que está haciendo es aceptar la llamada de esa espada. El sable le revela visiones de su pasado, como habéis visto, y de su futuro inmediato. Mientras Rey, aterrada y confundida ante estas visiones, no sabe qué hacer, aparece Maz Kanata, que sabe lo que ha ocurrido entre Rey y el sable. Y lo sabe por intuición, no lo sabe porque lo haya visto, ¿de acuerdo? Se acerca a ella e intenta calmarla explicándole a qué se deben las visiones que acaba de ver. Le dice a Rey quién es ella y cuál va a ser su papel en la historia de este tercer enfrentamiento entre el bien y el mal. Ella, Rey, atemorizada ante lo que acaba de ver, echa a correr. Como se ve, la función de la escena es que la heroína conozca la verdad de sí y su papel en la historia. Esa es la razón de esta escena. Por ello, como lo manda la tradición, lo que hace es descender al infierno, que es lo que hace cuando siente la llamada del sable y se interna en el sótano. Y, como ocurre siempre que uno baja al infierno, habla con los muertos, que es lo que ocurre cuando tiene las visiones de su pasado y de su futuro. Y en ese punto, los muertos le explican al héroe quién es y qué se espera de él. Los descensos a los infiernos en la historia de la literatura tienen muchas formas. Desde el descenso más antiguo, que es el primero que veis ahí a la izquierda, el de Orfeo, que desciende para recuperar a Eurídice, a su amada, que ha muerto porque la ha mordido una serpiente, a otros más famosos, como el de Eneas, que desciende para conocer por qué lleva años y años dando vueltas por el Mediterráneo y ha tenido que dejar a una reina de la que está enamorado por cumplir una misión de la cual no tiene convencimiento de que vaya a llevar adelante, o el de Dante, para conocer cómo es la vida más allá de la muerte, pasando por la de otros héroes anteriores, como por ejemplo Ulises, que desciende al infierno para cerciorarse de que regresará a Ítaca, o Hércules, que desciende para superar la 12ª prueba, que consiste en secuestrar a Cerbero, el perro guardián del infierno, o los descensos de Teseo y Pirito. Este es muy divertido, porque Teseo y Pirito son amigos del alma y entonces descienden al infierno porque Pirito está enamorado de Perséfone y descienden al infierno porque la quieren secuestrar, a la mujer de Hades, el dios del infierno. Bien. Sin embargo, todos estos descensos tienen en común que el héroe confronta y recibe información de parte de las almas de los muertos, de las apariciones que allí residen, es decir, de los fantasmas. Otro elemento habitual, pero que no aparece en todas las catábasis, es decir, en todos los descensos, pues depende del tipo de historia de que se trate, es la ayuda de la guía divina, ¿no? Es la ayuda o la guía divina. Y esta no hay que confundirla con el talismán u objeto sagrado, que está siempre presente en todas las historias, puesto que es el elemento que sirve al tiempo de ayuda física en la historia, de símbolo distintivo que indica la singularidad del héroe. Me estoy refiriendo al guía divino, el que acompaña en su travesía al héroe y le ayuda a entender y a enfrentar las situaciones que acontecen. Este es el caso de Virgilio en la Divina Comedia, el de la Sibila en la Eneida y el de Maz Kanata, esta es mi propuesta, en el Despertar de la Fuerza. Es decir, bueno, esto es lo que acabo de decir, mi propuesta es que Maz Kanata es el equivalente a... Veamos los parecidos, que comparten los rasgos que comparten una y otra y los que me han llevado a mí a concluir que el personaje de la antigüedad clásica que se oculta detrás de Maz Kanata es la Sibila. Bien, el primer elemento es la morada. La guarida de Maz Kanata
es una fortaleza ubicada en Takodana, un planeta alejado de las vías de comunicación principales de la galaxia. Esta fortaleza se encuentra frente a un enorme lago y está rodeada de un espeso bosque. Es una construcción antigua de piedra que se ha transformado en una cantina para piratas, contrabandistas y espías. En su interior, como hemos visto en las escenas, hay un salón principal. El castillo, aquí no se ha visto en las escenas, pero es así, tiene una entrada principal de estilo antiguo flanqueada por muros de piedra que conforman un patio interior. Este patio está repleto de banderas de diversos colores. Esto sería para analizar desde el punto de vista de la heráldica, de la literatura medieval, los colores de los estandartes, etc. Y en la cima tendría una gran estatua gigantesca de más. La sibila de Kumas, por su parte, vive en una gruta rodeada por un bosque junto a un lago, como veis aquí. Así se la describe en Heleno, que es un sacerdote, a Eneas en el libro tercero. Al punto en que haya arribes y te llegues a la ciudad de Kumas y a los lagos sagrados y al averno sonoro de susurros de arboledas, verás a la frenética divina. ¿Veis? Esto que veis aquí, aquí. Aquí es la Acrópolis de Kumas, en la que solo quedan restos, y la guarida está aquí. La cueva de la Sibila está aquí, en esta Acrópolis. Y como veis, cerca tiene el lago del Averno. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que hay una vinculación ahí, al menos en imágenes. Bien. Esta es la entrada a la cueva de la Sibila, que tiene un bosque, y aquí veis el bosque y la entrada al castillo, veis la estatua aquí, la entrada con la puerta, la entrada al castillo de Maskanata. Como habéis visto, Rey desciende al sótano por unas escaleras que también recuerdan a las escaleras que hay que descender para entrar en la gruta de la Sibila. El antro de la Sibila, aquí sería donde se encuentra la Sibila, donde conecta con la divinidad, con Apolo, en este caso, para que le comunique los oráculos a través de una inhalación de gases, porque Kumas está en la bahía de Nápoles, es decir, cerca del Vesubio, y ahí hay fuentes sulfurosas, que se supone que a través de ellas, de la inhalación de gases sulfurosos, la Sibila, igual que la Pitia, se entra en conexión con la divinidad. Y aquí vemos también cómo la galería pues, puede recordar un poco el antro de la Sibila. Vale. Bien. Es una gruta, como he dicho, que se desprenden gases sulfurosos gracias a los cuales la Sibila es capaz de conectar con el dios que transmite. Cortado está el flanco enorme de la roca euboica, cual antro a donde llevan 100 anchas entradas, 100 bocas, de donde salen otras tantas voces, y donde la Sibila da respuesta. Esta es la entrada a ese antro. ¿Veis? Exactamente igual. Estos, diréis, son los pasillos de la nave, pero visualmente es exactamente lo mismo. ¿Y cuándo entra en contacto Rey con esa visión? Cuando coge el sable. Y esto es muy importante. Segundo parecido, el más importante, al relacionarse con su función, es que tanto la Sibila como Maz son la ayuda divina, la que llega a quien ha sido elegido. Es claro en el caso de la Sibila, a quien la anuncia a Eneas Heleno. A ver, ahí. Ella te dará cuenta de los pueblos de Italia y de las guerras que te esperan, y de las trazas con que debes huir o plantar cara a cada trance. Y ella, si tú lo imploras sumiso, ha de brindarte próspera travesía. Esto es lo que me es dado a aconsejarte. Ea, sigue tu viaje y que eleven tus obras hasta el cielo la grandeza de Troya. Y así Eneas, en compañía de la Sibila, recorre el infierno y habla con los fantasmas de aquellos que ya han muerto, y le informan de cosas que han pasado y desconoce, o le confirman sus mayores temores, por ejemplo, la muerte de Dido, que se ha suicidado porque él la ha abandonado, y por el deshonor que le supone a ella, como reina, haber traicionado su juramento de ser fiel a su esposo fallecido, Siqueo. O le anuncian su futuro, como relata el libro sexto de la Eneida y resume perfectamente Ovidio en las Metamorfosis. Obedeció Eneas y vio las riquezas del orco, que debe ser temido, y a sus antepasados, y la envejecida sombra del magnánimo Anquises. Anquises es el padre de Eneas, que esto es muy importante para lo que nos interesa a nosotros aquí. Aprendió también las leyes de aquellos lugares y qué peligros habrían de ser arrostrados en las nuevas guerras. Por su parte, Rey
en presencia de Maz Kanata, confirmará la verdad de su interior, sus temores ocultos y los enfrentamientos venideros, como su combate en el bosque helado de la Star Killer con Kylo Ren. Ahí, por ejemplo, le interesa ella escucha algo y se gira para ver. Maz está permanece de pie al final del corredor, habiéndose dado cuenta de lo que ocurre. Aunque no sea la única función del infierno, también sirve para que el destino confirme la elección de Rey como instrumento de sus designios. Así lo confirma cuando atiende la llamada de Luke. Es ella la de, entre todos los que pueblan la cantina de Kanata, la que escucha los gritos procedentes de la espada. Lo mismo le ocurre a Eneas, que confirma su destino al ser elegido para cortar la rama dorada que le dará acceso a los secretos del Hades y que deberá entregar a Proserpina. Como rey, habrá de hacer lo mismo con el sable de Luke. Aquí vemos cómo le llama, ¿no? a Rey el sable que ella no sabe de quién es, pero después a nosotros dice, es el sable de Luke. Ese elemento es similar o equivalente a la rama dorada. A nadie se le permite bajar a las profundas regiones de las sombras si no logra arrancar antes del árbol el ramo de flotantes hojas de oro. Es un don que ha dispuesto se le ofrezca a la hermosa Proserpina. Proserpina es Perséfone, es la diosa del infierno. Cógelo con la mano como debes, pues él se irá contigo de grado dócilmente si te es propicio tu hado. Y si os habéis fijado, cuando Rey coge el sable, es cuando le empiezan las visiones. Es decir, es el vínculo con la entrada del infierno, que es lo mismo que la rama dorada. La rama dorada le va a permitir a Eneas a cruzar el infierno, ver esas visiones, entrar en contacto con aquellos que han desaparecido y que van a suponer, por un lado, que conozca el porqué de su misión y que se arrepienta de haber abandonado a Dido, entre otras cosas. El tercero de los parecidos hace referencia a los poderes mágicos de sendas adivinas. Tanto Maz Kanata como la Sibila comparten la evidencia como poder superior y diferenciador. Aquí, por ejemplo, la escena que tenéis es cuando Maz Kanata está observando a Finn. Hasta ese momento, nosotros, como espectadores, sabemos que Finn formaba parte de los soldados de la Primera Orden, pero sus compañeros no saben quién es. Sin embargo, Maz Kanata, a través de la visión, porque sus poderes radican en sus ojos, le descubre. Descubre quién es y cuál es su intención. Y si os habéis fijado, al comienzo de la escena que he puesto, sale Finn marchando con dos contrabandistas que le van a llevar fuera del alcance de la Primera Orden porque quiere huir. En esta escena es cuando Maz Kanata descubre y le hace ver a Finn, a través de una conexión telepática, que lo que tiene que hacer es marcharse. ¿Vale? Y aquí tenemos a Han Solo cuando les dice tenemos que ir a buscar ayuda. ¿Y a quién le vamos a ir? Sería un poquito como el heno, ¿no? Tenemos que buscar ayuda. ¿A quién nos va a ayudar? Pues la que nos ha ayudado siempre, que es Maz Kanata. Y entonces les aconseja tanto a Finn como a Rey que no le miren. Cualquier cosa que hagáis, no os quedéis fijos mirándole. Y contestan Rey y Finn, ¿a qué? Y dice, a nada de ella, no la miréis, porque os va a descubrir. Sí. Que es lo mismo que sucede con la Sibila, ¿no? Dice, tú que al fin has logrado superar graves trances en el mar, te aguardan todavía en tierra otros mayores. Llegarán los dardánidas al reino de Lavinio. Libra tu ánimo, pues, de este temor. Esto es un poco, libra tu ánimo, pues, de este temor es un poco el papel que tiene también Kanata cuando le dice, cuando le extiende la mano y le dice, tranquila, pero desearán no haber llegado. Guerras horrendas, guerras estoy viendo, y al Tíber espumante de raudales de sangre. No te van a faltar ni un Simunte, ni un Janto, ni el campamento dorio. Y así hasta el final, ¿no? Tales son las palabras con que le vaticina de lo hondo del recinto la Sibila Cume a sus horrendos arcanos. Bien. Pero en el caso de ambas, no es tan poderoso este poder que tienen como para ser seres divinos, como lo son las divinidades latinas menores, por ejemplo, no sé, las musas o los Jedi. Y así lo reconocen ellas mismas. En primer lugar, Maz, que le dice, la pertenencia que tú buscas no está tras de ti, está frente a ti. Yo no soy un Jedi, es decir, no tengo esos poderes, no soy un elemento mágico, pero conozco la fuerza. Se mueve a través y rodea cualquier cosa
cualquier elemento vivo. En el segundo lugar, la sibila, que dice: ni soy diosa ni tú debes juzgar digno del honor del incienso sagrado a una persona humana, y para que tú, en tu ignorancia, no te equivoques, se me concedió una vida eterna y carente de fin a condición de que mi virginidad se hiciese accesible a Febo enamorada. Bien, y el cuarto y último elemento que les une es su edad y su físico, pues ambas son muy ancianas, rondan los 1000 años. Maz Kanata nace en el año 996 antes de la batalla de Yavin. La batalla de Yavin es cuando se produce la destrucción de la primera estrella de la muerte, es decir, el capítulo cuarto, el de la Nueva Esperanza. Es mayor incluso que Yoda, es mayor en edad que Yoda, que todos pensamos que es el ser más anciano de la saga. Pues no, Maz es aún mayor. Por ello ha visto caer y surgir nuevos imperios. Y por ello también ha ayudado, al igual que la sibila, a redescubrir a una amiga el camino perdido, ¿no? Y ha ayudado a muchos de sus viejos amigos a redescubrir un camino, una ruta perdida, claro que es la de su vida. La sibila, por su parte, ha nacido 700 años antes de la visita de Eneas al infierno, y le quedan otros 300 por vivir. Pues me contemplas habiendo vivido ya 7 siglos. Me resta para igualar la cantidad del polvo ver 300 cosechas, 300 vendimias. Ha visto, por tanto, como Maz, imperios caer y surgir, y de hecho va a contemplar el nacimiento del mayor de ellos, Roma, y ha ayudado a su héroe principal a recuperar la fe en el destino que el hado le tenía guardado, porque cuando abandona Troya Eneas, le profetizan que va a volver a ver esa Troya renacida, pero él, como dice Eneas, después de que éste, según cuentan, había cargado a su padre y a los arrebatados lares, y no creía que iba a existir una Roma cuando triste desde la alta mar contemplando el Ilión y a los sagrados dioses ardiendo. Es decir, Eneas parte de Troya que ha caído con la promesa de que va a haber una Roma, una segunda Troya, pero él no cree en eso. Por eso necesita visitar el infierno y entrar en contacto con su padre. Por eso necesita la compañía de la sibila, igual que Rey necesita de Maz Kanata. Es cierto que Maz, quien parece que tiene una relación con Chewbacca, no se muestra nunca como joven y hermosa, a diferencia de lo que sucede con la sibila, cuya belleza era tal que el propio Apolo se enamoró de ella y le prometió aquello que le pidiera a cambio de acostarse con él. Ella pidió vivir tantos años como granos de arena cupieran en sus manos, aunque olvidó pedir mantener su juventud. Apolo le concedió su deseo, y así vivirá durante 1000 años, pero no guardará su juventud. Por eso, cuando la acompaña Eneas al infierno, es vieja. Maz tal vez siempre lo haya sido. A fin de cuentas, según dice J.J. Abrams, el personaje nació ya anciana, puesto que se basa en una profesora que él tuvo en el instituto. Con esto ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta ponencia. Ahora tenemos el turno de preguntas, ¿vale? Para que podáis preguntarle todas las dudas que tengáis o también hacer comentarios, observaciones, todo lo que os haya surgido al escuchar esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Espera, esto sí que está, lo siento. No, quería agradecerte la conferencia. Me ha parecido muy interesante tanto lo que has contado, la tesis que has planteado, como el modo de trabajar, ¿no? Y solo quería hacer una reflexión. No sé si lo has querido plantear. Yo lo que he estado pensando es que lo que hacen en la película se puede entender como una traducción de Maz Kanata. Sería una traducción, una actualización al presente. ¿Cómo lo estabas planteando tú? Bueno, la verdad... Esa recepción, que estaba pensando un poco en el modo de recibir la tradición en el presente, ¿no? La verdad es que cuando fui al cine a ver la película, estaba viendo la película y al ver esta escena lo primero que pensé es, esto es el libro sexto de la Eneida. Y entonces, claro, al final es mi intuición.
porque como trabajas con la Eneida, pues evidentemente yo, que es lo que nos ocurre a todos, siempre buscamos cosas que conocemos para construir el nuevo conocimiento. Entonces, al ver la escena, lo primero que me vino a la cabeza fue, esto es el infierno. Y entonces, al tener la oportunidad de contar esa vivencia personal aquí delante vuestro, al ponerme a trabajar, pues luego empecé a ver más cosas. La verdad es que esto es simplemente un acercamiento. Hay que se parezca a la gruta, que se parezca, que tenga el lago, que se parezca a Cumas. Yo no sé exactamente si JJ Abrams es consciente o los guionistas son conscientes de... Yo he leído el guión, al menos la parte que corresponde a... y no se ve nada. No puedes hacer una labor filológica de comparar como se puede hacer con la Eneida y después con alguna versión, no de la Eneida, sino cualquier versión medieval o renacentista o incluso romántica, en que se haya basado en esta historia de Eneas y buscar paralelismos sintácticos o de vocabulario. No tiene nada que ver. El guión es absolutamente escueto, son lo que habéis visto. Las conversaciones, eso es el guión. Y es muy difícil que porque ponga tal palabra, si aparezca en la Eneida tal palabra, ya, pero es que eso es muy fácil que pueda ocurrir, ¿no? No hay, simplemente es la intuición de que los personajes sí que tienen una esencia que es compartida. Entonces luego es buscar un poco las razones que justifica, y si no da, pues se echa para atrás. Es la forma en que trabajo yo. Cuando lo vi, ya os digo, la vi y dije, esto es Mazkanata la Sibila. Y ese es el papel que tiene. Luego todo lo demás es completar. Es decir, en la pregunta por eso os decía al principio que no es importante tanto lo que está, por lo menos para hoy, fuera de esas 9 películas, con sus agujeros. Al final la poesía es ordenar silencios, no es más. Y eso es lo que hace la saga. Nos cuenta un silencio, nos cuenta un silencio, nos cuenta un silencio. Y lo demás, los silencios los tenemos que rellenar nosotros con las cosas que sabemos. ¿Qué pasa? Que tenemos hambre de saber más y entonces decimos, ¿y entonces cómo es posible? Porque hay gente que es muy literal. ¿Cómo es posible que el sable haya llegado a manos de Mazkanata? Y entonces, ¿qué hacen? Ya sabéis que Star Wars tiene también una gama de Lego. Pues Lego también ha sacado películas de Star Wars y entonces hay un capítulo en el que se explica cómo el sable llega a manos de Mazkanata. Pero eso son cosas que están fuera de la historia principal. Esto es muy interesante para entender cómo funcionaban los ciclos épicos en la antigüedad. Porque a nosotros solo nos han llegado la Ilíada y la Odisea completas. Todo lo demás no nos ha llegado. Algún otro poema casi está entero. Pero sabemos que todos los personajes que van a combatir en Troya tienen su ciclo. Y se explica todo, se explica también cuando es joven Aquiles. Bueno, pues construían como se construye Star Wars. Por eso a mí me gusta. Me gusta porque me gusta la historia. Pero luego me gusta porque en mi pasión por la literatura, pues también te ayuda a comprender el cómo funcionan muchas cosas. Pero sí que es verdad que no se puede buscar filológicamente y no te puedo decir, esto está aquí, ves, y te lo demuestro así. No, es una intuición detrás y que se parezca, que algo detrás de ellos, una esencia, la compartan, ¿no? Es un poco lo que dice Aristóteles también, ¿no? Que tiene que haber algo, una esencia detrás, aunque las cosas evolucionen, si tú eres siempre tú, ¿por qué? Es porque tienes algo que está ahí, aunque cambies a lo largo del paso del tiempo. No sé si me he explicado. ¿Más preguntas? Vale, yo entonces sí tengo una, un poco a raíz de lo que acabas de comentar y también me ha llamado la atención, bueno, me ha gustado mucho la presentación y me ha llamado mucho la atención al principio cuando has comentado que tenemos como una distancia hacia los textos clásicos, lo cual creo que es cierto. Creo que hay como una especie de contradicción entre el hecho de que los textos clásicos cuentan mitos o historias que son prácticamente universales y que tenemos muy presentes gracias a la tradición clásica y, bueno, el hecho de que efectivamente sí son un poco extraños. De hecho, no sé decir el nombre, pero hay un investigador que habla de la alteridad que sentimos, ¿no? De la otredad que nos produce, por ejemplo, a la literatura griega, ¿no? Y es cierta. Entonces, yo quería preguntar, con respecto a estas obras que reciben un poco patrones clásicos,
cómo funciona al contrario, no cómo nos ayuda la tradición clásica a entender esas obras, sino si las nuevas obras, las obras contemporáneas que utilizan esos patrones, nos pueden ayudar a acercarnos a la antigüedad. Pues la respuesta la da tu pregunta, porque evidentemente sí. Evidentemente sí. Es verdad que si nosotros partimos del hoy para ir hacia atrás, nos va a sorprender muchos elementos de ese atrás, ¿de acuerdo? Porque hay un elemento que no tienen estos autores clásicos latinos y griegos, ¿de acuerdo? Que sí que influye. Es la visión que da que da la inserción del cristianismo, ¿de acuerdo? La visión cristiana varía en muchos elementos, ¿vale? Luego también hay otro elemento que también juega en contra, en especial de la literatura latina. Cuando se hacen estos estudios sobre los héroes antiguos, normalmente todo el mundo salta al primero, que es Aquiles, y al segundo, pues en jerarquía, pero porque temporalmente son coetáneos, que es Héctor. Y nos olvidamos, esto es una cosa que sucede a partir del romanticismo alemán, en el siglo XIX. En el romanticismo, como están buscando en los caracteres primigenios, lo oscuro, se rechaza, porque se rechaza en el clasicismo, se rechaza a Roma, y entonces Eneas queda como relegado a un segundo lugar. Y sin embargo, la tradición occidental no se puede entender sin Eneas. Es Eneas el que está detrás de ese flujo. ¿Y qué ocurre cuando los vemos desde hoy en día? Si cogemos, por ejemplo, Troya, la película Troya, y vemos la forma de actuar de Héctor o la forma de actuar de Aquiles, de Brad Pitt, si luego leemos la Ilíada, independientemente de que la Troya no cuenta la Ilíada, cuenta lo que sucede en Troya, y la Ilíada cuenta otra cosa, y independientemente de que sea buena o mala la película, eso da igual, nos damos cuenta de que el comportamiento de Héctor no se corresponde en absoluto con el comportamiento de Héctor en la Ilíada. Y sin embargo dices, pues ¿cómo puede ser un gran héroe si echa a correr delante de Aquiles? Pues no puede ser, pues porque nuestras expectativas son distintas. En ese sentido sí están muy alejadas. ¿Sí? Pero sí que nos sirve para estudiar, porque nos da un punto del que partir. ¿De acuerdo? Es verdad que luego los textos son complicados porque son sociedades que son muy distintas, aunque nosotros provengamos de ellos, son unas sociedades completamente distintas, la nuestra con respecto a la suya, y la vuestra con respecto a la mía hace 20 años también ha cambiado un montón. No somos conscientes de la velocidad que tiene esto, ¿eh? La sociedad más o menos se ha ido manteniendo más o menos durante un montón de tiempo, pero en 50 años esto no tiene nada que ver con lo que era, ¿eh? La sociedad de vuestros padres, la que se crearon con vuestros padres, no tiene nada que ver en la que os estáis creando vosotros. No es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Entonces, claro, si vosotros partís con vuestras premisas, os sirve, pero os vais a llevar una sorpresa cuando lleguéis allí. Yo suelo decir en clase, cuando vemos poemas de Marcial, por ejemplo, describiendo lo que ocurre en el teatro, en el anfiteatro Flavio, ¿no? Los juegos de los gladiadores. Cuando veis Gladiator dices, qué brutos, pero es que las fábulas, los mitos los representaban con esclavos. Si hacían el mito de Orfeo con animales y salía un esclavo vestido como Orfeo y cantaba, tenían los animales delante. Y Marcial nos dice, pobre Orfeo, que el mito se hubiera representado bien si un oso no se lo come. Es que el oso se lo come. ¿Entendéis? La vida no valía nada, valía cero. La de los esclavos valía cero. Esas cosas nos llaman mucho la atención. Y pensad que eran los más civilizados de entonces, los romanos. ¿Sí? Y nosotros somos herederos de ellos. Esas cosas llaman mucho la atención y por eso están tan alejadas. Pero sí que sirve saltar de hoy hacia atrás. De hecho, Steiner dice y Borges, que lo que hacemos nosotros es... no reinterpretar, pero que los clásicos son los que nos leen a nosotros a través de nuestras obras y de nuestras lecturas. Muchas gracias.
Pues ya estamos un poco fuera de tiempo, así que vamos a tener que dar paso al descanso. Sabéis que tenemos un descanso ahora de 10:30 a 11, así que volvemos a retomar la sesión en las 11. Os quería decir a todos, bueno, que estáis invitados ahora a unos pequeños tentempiés en la zona de descanso de Micaela Portilla. Sí, de Micaela Portilla, del Centro de Investigación, es decir, donde está el café y demás, hay una serie de, bueno, de cosas para comer que todos podéis aprovechar. Y bueno, quería ya dejar la sesión dándole las gracias otra vez a Alejandro y vamos a darle otra vez un aplauso. Gracias.